¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Hoy, 4 de junio, la primera noticia es que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México. Los resultados preliminares indicaban que la candidata del partido oficialista Morena obtendría entre 58 y 60% de los votos. La participación fue de aproximadamente 60% del padrón electoral. Su principal rival, Xóchitl Gálvez, tendrá o perdió por una diferencia de unos 30 puntos. Y Morena y sus aliados no solo tendrán mayoría en el Congreso, sino que podrían alcanzar la mayoría calificada de 2/3, con lo cual podrían modificar la Constitución en caso de proponerse. Sheinbaum es doctora en Ingeniería Ambiental, la primera egresada en esa disciplina de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, la capital. Su principal reto probablemente esté en el ámbito de la seguridad ciudadana. El año pasado hubo 30.000 homicidios. En los primeros 4 meses de este año se han producido en promedio 2 feminicidios diarios. Y durante la campaña electoral hubo 34 candidatos asesinados. Eh, la segunda noticia es que el partido de Mandela perdió por primera vez la mayoría absoluta en el Parlamento sudafricano. El Congreso Nacional Africano, liderado por el presidente Cyril Ramaphosa, obtuvo solo 40.2% del voto popular y eso le significó 159 de 400 escaños en la Asamblea Nacional. Es el resultado más bajo que obtiene este partido desde el fin del régimen de segregación racial conocido como apartheid y desde el inicio de la democracia, por ende, en 1994. Respecto a las elecciones de 2019, el Congreso Nacional Africano pierde 17 puntos en cuanto a porcentaje electoral y 71 escaños. El segundo lugar lo mantiene la Alianza Democrática, un partido de centro derecha liberal. Su líder es su candidato fue John Steenhuisen, como el nombre indica es de la minoría blanca, y obtuvo 21.80% de los votos y 87 escaños. El partido Alianza Democrática, a través de uno de sus dirigentes, ha dado a conocer que para ellos todas las opciones están en la mesa, incluyendo la posibilidad de permitir que el Congreso Nacional Africano gobierne en minoría. Es decir, dado que entre el Congreso Nacional Africano y Alianza Democrática tendrían mayoría en el Congreso, si Alianza Democrática se compromete a aprobar proyectos fundamentales como las normas de presupuesto en el Congreso y en otros temas abstenerse, permitiendo que, digamos, no hay una mayoría contraria al Congreso Nacional Africano, este podría gobernar y creo que la razón por la que tienen esta actitud es porque si el Congreso Nacional Africano decide hacer un gobierno de coalición, probablemente no lo harían con ellos, sino con grupos a la izquierda del Congreso Nacional Africano, y eso podría implicar más bien una radicalización del gobierno, ¿no? Eh, Ahora, esto se produce en un contexto donde la tasa oficial de desempleo es de 32%, que afecta desproporcionadamente a la mayoría negra, un 80% de la población, el núcleo de apoyo del Congreso Nacional Africano, ha habido problemas además de inseguridad severa, cortes de luz y problemas con abastecimiento de agua. Eso ayuda a entender el resultado. Finalmente, la tercera noticia es que el primer ministro israelí Netanyahu se desmarcó de la propuesta de Joe Biden, presidente estadounidense, que se le había atribuido a Netanyahu. Ahora resulta que aparentemente Netanyahu no era el autor de lo que propuso Biden, ya sonaba demasiado bello para ser verdad. Y la prensa israelí citó fuentes gubernamentales según las cuales el primer ministro Netanyahu dijo lo que acabo de manifestar,
ante su gabinete, añadiendo que Biden había omitido detalles de su propuesta, es decir, sí era su propuesta, pero no tal cual la había presentado a Biden. Ustedes decidirán a quién le creen. Yo prefiero creerle a Biden que a Netanyahu, que como indiqué en un podcast anterior, tiene un récord de mentiras bastante extenso. Porque Biden el viernes había dicho que Israel contemplaba terminar por completo con las hostilidades y que un alto al fuego permanente era posible. Netanyahu remarcó que no ha abandonado el objetivo de destruir a Hamas como organización gubernamental y militar en Gaza, pero estaba abierto a la implementación de la primera fase de la propuesta dada a conocer por Biden. El problema es que si bien jamás dijo que la propuesta le parecía positiva en un contexto de una demanda que no ha cambiado, de un alto al fuego definitivo o permanente y una retirada total de las fuerzas militares israelíes de Gaza. Dado que Israel no parece dispuesto a contemplar eso, esta propuesta lamentablemente pende de un hilo. Cuanto al tema de análisis, voy a hablar de un poco por qué me temo que Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, va a enfrentar un panorama un poco más difícil que el que enfrentó, digamos, López Obrador, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que Trump gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en noviembre. Voy a hablar de los temas de drogas, migración y economía. Y en cuanto al tema de la droga, digamos, para variar, Trump ha hecho de convertir a México en una piñata, es el término que utilizan incluso medios de habla inglesa, es parte de su estrategia electoral, básicamente culpar a China, México y los musulmanes de cualquier problema que pudiera surgir en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando el cartel de Sinaloa asesinó ciudadanos estadounidenses, 9 en total en 2019, Trump habló por primera vez de que estaría dispuesto a definir a los carteles del narcotráfico mexicano, como el cartel de Sinaloa, como organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Y frente a la crisis de muertes por consumo de fentanilo, el que fuera ministro de Defensa de Trump, Mark Esper, en sus memorias de reciente aparición llamadas A Sacred Oath, o un juramento sagrado, le atribuye a Trump haber dicho lo siguiente, y comprenderán luego de la cita de por qué me río. Podríamos simplemente disparar algunos misiles Patriot y destruir los laboratorios donde se produce el fentanilo con sigilo. Nadie sabría que fuimos nosotros. No, claro, mexicanos creerían que fue un ataque extraterrestre probablemente, ¿no? Además dice atacar los laboratorios donde se produce fentanilo con misiles Patriot, salvo que esos laboratorios estén suspendidos en el aire, en espacio aéreo mexicano. No veo cómo eso pueda lograrse porque los misiles Patriot son misiles tierra-aire, o sea, son misiles antiaéreos. Y claro, como ha ocurrido en el tema migratorio, cuando Trump abre las compuertas para criticar acremente a un país, los republicanos hacen fila para determinar quién puede ser más radical en su crítica. Y entonces, en enero del año pasado, tuvimos representantes en la Cámara, representantes republicanos, ¿no? En la Cámara de Representantes, valga la redundancia, que presentaron un proyecto que autorizaría el uso de fuerza militar contra narcotraficantes, productores de fentanilo. El senador Lindsey Graham, senador republicano, dijo que, en inglés dijo, if you don't clean up your act, we are going to clean it up for you, refiriéndose al gobierno mexicano. Es decir, si ustedes no afrontan el problema, lo afrontaremos por ustedes, ¿no?
Días después, el senador republicano Tom Cotton dijo que estaba a favor de una intervención militar en México para lidiar con el problema del narcotráfico, sin contar necesariamente con la aprobación del gobierno mexicano, es decir, un acto de guerra, porque eso es lo que literalmente implicaría. Ya en enero de 2024, Trump, que inició esta retahíla de declaraciones, elevó la apuesta y en la red social Truth Social, la que utiliza luego de que fuera excluido de Twitter, dijo que los carteles de la droga libran una guerra contra América y ya es tiempo que América libre una guerra contra los carteles. Si se trata de hablar de la posibilidad de una guerra, nadie lo iba a superar, ¿no? En radicalismo. Trump en ese video menciona una investigación de Ken Cuccinelli de octubre de 2022. Ken Cuccinelli, habría que indicar, fue subsecretario de Seguridad Interior de Trump, es decir, fue viceministro bajo su gobierno, y la investigación se titula "Es tiempo de librar una guerra contra los carteles transnacionales del narcotráfico". Pero Cuccinelli hablaba de proteger la frontera sur y ayudar en ese proceso a México a controlar su territorio para impedir el paso de la droga hacia los Estados Unidos. Trump, sin embargo, lo interpretó como una licencia para iniciar una guerra desde Estados Unidos contra los carteles, sin hablar de la necesidad de una cooperación con el gobierno mexicano. Una vez que Trump nuevamente interviene en este debate, todos levantan la apuesta. DeSantis, cuando todavía era precandidato en las primarias republicanas, prometió que le emplearía la fuerza militar en México en el primer día de su presidencia que por suerte no va a tener lugar. Y Nikki Haley, la presunta moderada, que firma bombas en Israel diciendo acábenlos, y luego pone un corazón y su firma, dijo que durante las primarias republicanas le diría al presidente de México: o lo haces tú o lo hacemos nosotros. Eso es lo que pasa por por un moderado en el Partido Republicano en estos días. Claro, también habría que entender el contexto en el que esto ocurre. Digamos que tampoco quiero simplemente ridiculizar las declaraciones de los líderes republicanos porque el contexto es dramático, ¿no? Las muertes por consumo de opioides sintéticos se ha multiplicado por 26 desde 2010 y el 2022 murieron más de 70.000 personas por esa causa, y entre los opioides sintéticos que provocaron esas muertes, unas 73.500, por un amplio margen el que provocó el mayor número de muertes fue el fentanilo. Según la DEA, la agencia antidrogas del gobierno norteamericano, la gran mayoría del fentanilo que se consume en Estados Unidos proviene de México. Y claro, en el contexto de 70.000 muertes por consumo de opioides, sobre todo fentanilo, y un discurso francamente belicista de el liderazgo republicano en pleno, empezando por el propio Trump, uno entiende que cuando se produce una encuesta de YouGov, mientras los demócratas todavía mayoritariamente consideran a México un país aliado, entre los republicanos ya hay una división en partes iguales entre quienes consideran a México un aliado y quienes lo consideran un enemigo, 45% en cada caso, ¿no? Ahora, precisamente porque este es un tema de campaña de Trump y porque probablemente tanto Morena en México como el Partido Comunista en China prefieran una reelección de Biden a una reelección de Trump. Aquí habría que hacer notar que el fentanilo que se produce en México se produce con insumos importados de China. Entonces Biden presionó a China para que tome cartas en el asunto, y por lo que acabo de decir, porque probablemente prefieren a Biden que a Trump, Xi Jinping aceptó en una reunión con Biden tratar de contener las exportaciones de precursores químicos, digamos, del fentanilo que se exportan desde China, legal o ilegalmente.
López Obrador hizo lo mismo y habría que recordar que inicialmente López Obrador limitó la capacidad de operación de agentes de la DEA, la Agencia Antinarcóticos estadounidense, en territorio mexicano en 2020, y además llegó a negar que la mayor parte del fentanilo que se consumía en Estados Unidos fuera producido en México. Pero ante la perspectiva de una reelección de Trump con un discurso tan belicista como el que acabo de reseñar, en mayo de 2023, el Congreso mexicano aprobó una legislación o una norma legal que restringe severamente la importación de los químicos necesarios para producir fentanilo. En septiembre del mismo año firmó un programa antinarcóticos que implica mayor cooperación con los Estados Unidos para afectar las finanzas de los carteles del narcotráfico y volver a retomar la práctica de la captura o muerte de líderes de esos carteles, que no había sido, a diferencia de gobiernos anteriores, una prioridad bajo el gobierno de López Obrador. Diría que lo mismo está ocurriendo en materia migratoria, porque en 2023 la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos dice haber detenido a 2,5 millones de personas que intentaban cruzar la frontera desde México, frente a un total de 1,700,000 que habían hecho lo mismo en 2021 y fueron detenidos. Trump, en este contexto, prometió la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. En México se teme que además una reelección de Trump puede implicar que quiera resucitar el programa Remain in Mexico, según el cual la gente que intenta pedir asilo en Estados Unidos debía permanecer en territorio mexicano mientras se procesaba su caso. Y además, algunos temen que también puede intentar hacer con México lo que el Reino Unido intentó hacer, por lo menos el gobierno, el ejecutivo, intentó hacer con Ruanda. Decir que era un país seguro al cual podía llevarse a quienes estando ya en el Reino Unido solicitaran asilo mientras se tramitaba su pedido, ¿no? Vamos a ver en el siguiente podcast cómo, ante el temor de que una elección de Trump suscite este tipo de conductas, de pronto López Obrador ha empezado a colaborar más seriamente con los Estados Unidos para detener los cruces ilegales de la frontera común. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.